Para debatir este foro tenemos al doctor Bernardo de Filló, médico internista, cardiólogo y primer presidente de la Comisión Nacional Control de Cólera, año 91-92. El doctor Félix Iglesias, pediatra, infectólogo y jefe del Departamento de Infectología del Hospital Robert Reed Cabral. El doctor Senen Cava, el directo, presidente del Colegio Médico Dominicano. El tema a tratar es si podrán las autoridades controlar el cólera o la entrada del cólera en República Dominicana. Doctor Cava, su opinión. Bueno, hay que partir de tres elementos. En primer lugar, hay que determinar que durante el proceso de la enfermedad se observan tres tipos de momentos. La fase preepidemiológica, la fase epidemiológica propiamente dicha y la fase de resolución. Se observa un marcado interés, una voluntad política de la comisión que integra el manejo del cólera, dentro de la cual el colegio forma parte. Esta primera parte que entraña planificación, coordinación, y dentro de ella lo que tiene que ver con la educación y la promoción, se observa un interés inusitado por parte de las autoridades en enfrentar el problema. Esa es una situación. Ahora, la fase epidemiológica, ya teniendo el problema aquí dentro del país, es obvio que tenemos grandes fallas, debilidades, como son unos niveles de atención primaria que nunca han sido parte de la agenda sanitaria del país. Adolecemos no solamente de los recursos humanos suficientes, en la misma una cantidad muy exigua de enfermeras, unidades de atención primaria atendidas en una buena proporción por médicos pasantes, y un déficit propiamente dicho de las mismas unidades de atención primaria de alrededor de unas 200 solamente para Santo Domingo y Santiago de los Caballeros. Recuérdense que las unidades de atención primaria son la puerta de entrada y en la cual el problema puede ser enfrentado entre un 75 y un 95% de efectividad, si se quiere. Es uno de los grandes problemas que tenemos. Pero, ok, hasta ahí lo dejamos. Ok, vamos a dejarlo ahí para pasar al doctor de Filló a ver su opinión, conocedor del tema, porque fue el presidente de la primera comisión que hubo 91-92. ¿Realmente las autoridades podrán controlar el cólera en República Dominicana, doctor? Dependiendo, por supuesto, de todo lo que se ha planteado por el doctor Senen. Hay que recordar que en la epidemia del 91-92, a partir de Perú, todo venía por aire y mar. Ahora viene por tierra. Y uno de los factores que hay que agregar a lo mencionado por él es el control absoluto epidemiológico de la frontera. Lo segundo, el bajo nivel cultural en términos médicos de nuestra población, la carencia de una red nacional de alta calidad y eficiencia para combatir este tipo de problemas. Y lo otro es que se desarrolla en los núcleos de pobreza, donde la mayoría de ellos en las 6 o 5 provincias fronterizas coinciden con la vecindad de aquellos puntos más vulnerables de Haití. Es decir que si empezara a pasarse cólera hacia República Dominicana, estaríamos en desventaja relativa, aparte de los aspectos epidemiológicos y de preparación que mencionó el doctor Cabral. Bueno, tenemos, doctor Félix Iglesias, una frontera muy débil y definitivamente uno piensa que el cólera va a entrar por ahí, pero también puede entrar por el aire. Alguna persona que haya estado en Haití, que vuela a Miami, por ejemplo, y de Miami entra a República Dominicana y el cólera entre en sus primeros casos por el Aeropuerto Internacional de las Américas. Entonces, en definitiva, hemos mencionado la debilidad en la segunda etapa, no en la de publicidad, en la que hay muchos recursos económicos y que definitivamente, aun cuando el doctor Cava dice que hay, la idea se percibe de que hay movimiento, todavía yo no he visto anuncios que hablen del cólera y de cómo evitarlo. Su opinión entonces de cómo se está desarrollando todo, ¿cuál es? Bueno, en primer lugar hay que conocer que hay más de 1 millón de haitianos viviendo en este lado de la isla, por un lado, y por otro lado, nosotros tenemos un comercio muy activo con Haití. De hecho tenemos balanza de pago positiva con Haití. Claro. Estos dos factores hacen que haya un movimiento de un lado y otro de la frontera, y tenemos una frontera que, como bien dijiste, es una frontera muy frágil, es una frontera virtual, donde no solamente se entra por los sitios oficiales de Dajabón, Pedernales, Elías Piña, sino
por cualquier lugar de la frontera. Y lo más lógico a pensar es que cuando se anuncia una epidemia con más de 6.000 casos y más de 400 muertos, pues el que vive de este lado de la isla trate de ver si algún familiar está afectado o ha fallecido por esa epidemia y cruce la frontera y posiblemente pueda contaminarse. Por otro lado también, los mismos dominicanos que tienen negocios en Haití y que necesitan de darle seguimiento a sus negocios, van a cruzar de un lado a otro, ya sea por tierra, ya sea por avión o por cualquier otro medio. Y por lo tanto, es muy posiblemente que el cólera no lo pongamos de detener. Bueno, doctor, ¿sabe usted como presidente del Colegio Médico si se ha presentado ya alguna sospecha de cólera en República Dominicana? No, hasta el momento, hasta donde tenemos entendido, no ha habido casos así que tangiblemente uno pueda calificarlo de cólera. Bueno, decía usted y establecía de cómo estaba la poca preparación tal vez de la atención primaria para reconocer y hacer el tratamiento adecuado a esta situación. Vamos a presentar un caso de una persona que hizo un periplo hospitalario, ella creyendo que su pariente tenía cólera porque tenía todos los síntomas que se decían y cómo lo mandaron de un hospital a otro. Veamos el ejemplo.